Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay esperanza. Él es la verdad. Verdades para el siglo XXI presenta a Jesús a través de la Biblia. Porque Jesús fue la verdad en el pasado, es la verdad en el siglo XXI y será la verdad por toda la eternidad. Te invito a participar con el pastor Elvis Díaz en el día de hoy de otra de las lecciones de la serie Verdades para el siglo XXI. Bienvenido. Bienvenidos una vez más a nuestra entrega de Verdades para el siglo XXI. 8 verdades que la humanidad necesita saber. Hoy vamos a estudiar un tema extraordinario. Y para hacerlo quisiera invitarte a cerrar tus ojos conmigo e implorar la presencia de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a abrir tu palabra, esperando encontrar la verdad maravillosa que tu palabra nos va a otorgar en este momento, en esta entrega de nuestro estudio Verdades para el siglo XXI. Ilumínanos, oh Señor, en el camino del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy estudiaremos la verdad acerca del bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo? ¿Por qué debe bautizarse la persona? Quisiera que me acompañaras a este viaje, la verdad acerca del bautismo. Abre tu Biblia conmigo para estudiar esta verdad maravillosa. La verdad acerca del bautismo bíblico. Has escuchado muchas personas hablar del bautismo. Muchas personas que bautizan cuando apenas son niños las personas. No sé si es tu caso, pero he conocido personas que fueron bautizados cuando eran niños. Eran aún niños cuando sus padres lo estaban bautizando. Quizás muchos no recuerdan sus bautismos. Otros lo bautizaron ya cuando eran un poco más grandes y quizás recuerdan algo, pero recuerdan que echaron un agua en su cabeza. Otros no echaron agua, otros sencillamente fue una oración que tuvieron por ellos y ya. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Si hay tantas maneras de bautizar, si cada quien lo hace de la manera como entiende que es correcto, pero ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Qué es? ¿Qué significa para el ser humano? ¿Es necesario que el ser humano se bautice? En nuestro estudio, la primera pregunta que quisiera analizar contigo es: ¿quién ordenó el bautismo? Si se hace un bautismo es porque alguien lo ordenó. Y si alguien dijo que se bautizara y ese alguien no es la esencia de la iglesia, si ese alguien no es la piedra angular de la iglesia, Cristo Jesús, entonces hay problema. Pero ¿quién ordenó el bautismo? Libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, encontramos la respuesta a esa pregunta. Dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién fue que mandó a bautizar? ¿Quién fue que implementó el bautismo? ¿De dónde viene la idea del bautismo bíblico? Mira, la idea del bautismo bíblico viene del mismo Jesús. Quien implementó el bautismo fue Jesús. Quien mandó a bautizar fue Jesús. Quien dio la orden para que se bautizara a las personas fue el mismo Jesús. Entonces, ¿es necesario el bautismo? Sí. ¿Hay un bautismo? Sí, hay un bautismo. El bautismo que Jesús ordenó. Él mandó: id, bautizad a todo el mundo. Mira, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta más: ¿cuál es la forma bíblica de bautizar?
Si Jesús mandó a hacer un bautismo, si realmente hay un bautismo que debe de hacerse, si realmente hay un bautismo que Dios implementó, ¿cuál es la forma de ese bautismo? Porque déjame decirte algo, cuando Dios dice algo al ser humano, cuando Dios ordena algo al ser humano, cuando Dios pide algo al ser humano, Dios es específico. A veces nosotros creemos que Dios es como nuestra mente y tratamos de minimizar a Dios a lo que yo pienso, a lo que yo creo o a como yo lo entiendo. Dios es superior al ser humano. Quizás cuando tú pides algo no eres específico y sencillamente pides y buscas un resultado. Cuando Dios pide algo, lo pide consciente de lo que está haciendo y lo pide de manera específica. Dios mandó a bautizar. Id, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es el verdadero bautismo? En el mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo número 3, quisiera leer contigo el versículo 13 hasta el versículo 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Quiero detenerme un momentito para estudiar esta narración bíblica. Jesús viene viajando de Galilea para encontrarse con Juan en el Jordán. Número 1. Si Jesús viene viajando de Galilea, viene caminando, Jesús viniendo no es como aquella vez cuando Jesús fue al templo cuando tenía 12 años y se le perdió a los padres. No. Dice que Él venía, y si Él venía era que Él podía mirar el camino, caminar y venir y con su lógica llegar a donde Juan. Jesús no era un niño. Jesús no era un niño que no recordaba, que no podía tomar decisión. No. Ya Jesús era adulto, ya sabía el bien, el mal, sabía cada cosa. Y entonces llega caminando donde Juan para ser bautizado por él. Jesús fue bautizado ya cuando era grande, ya cuando sabía. Tú bautizas meses, tú bautizas un niño recién nacido, no se va a recordar. Tú bautizas un niño pequeño, no se va a recordar. La forma bíblica del bautismo es la manera en cómo Jesús fue bautizado. Yo no podría oponerme a la manera en cómo Jesús fue bautizado. La manera bíblica, la forma bíblica, el estilo bíblico del bautismo, el mejor ejemplo es la manera en cómo Jesús fue bautizado. Y dice la Biblia que Jesús venía. Venía para ser bautizado por Juan. Si venía era porque sabía, tenía conocimiento, podía tomar decisiones. Y cuando llega donde Juan, que está bautizando en el río Jordán, Juan le dice: mira, yo no puedo bautizarte. Tú eres el Hijo de Dios, yo no puedo. Ahí Jesús le convence y dice la Biblia que bajaron al agua. Y después que subió del agua, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Qué quiero decirte? El bautismo bíblico, como Jesús fue bautizado, número 1, ya Jesús era adulto. Número 2, Jesús bajó al agua y subió del agua. La forma, el bautismo tiene una forma que es importante recordar también. Y tú podrás decir: pero pastor, ¿qué tiene que ver la forma? Lo importante es que se bautice. Oye, si lo importante solamente fuera eso y no la forma, Jesús lo hubiera hecho de otra manera. Y si Él no lo cambió, si Él no lo quitó, si Él lo hizo así, lo obedeció así, ¿quién soy yo para cambiarlo? ¿Quién soy yo para quitarlo? ¿Quién soy yo para decirte: mira, esa no es la manera, ese no es el estilo? No. Si Jesús lo hizo así, ¿para qué yo voy a cambiarlo? Dice la Biblia que Jesús vino, ya era adulto, bajó al agua. Y cuando subió del agua,
Aquí está hablando de que Jesús fue sumergido completamente en el agua y que cuando surgió del agua el cielo se abrió y el Espíritu descendió como paloma. La verdadera forma de un bautismo bíblico, número 1, el ser humano tiene que tener conocimiento de decisión. Y número 2, es un bautismo de inmersión donde el ser humano baja a las aguas y puede subir de las aguas. Un bautismo por aspersión, donde de repente toman un poquito de agua y asperjan sobre ti, la rocían sobre ti, no es un bautismo correcto, porque la forma es cuando bajas y subes del agua. Un bautismo donde echan un poquito de agua sobre tu cabeza no es el bautismo correcto. La manera del bautismo bíblico es un bautismo donde el ser humano baja y sube del agua. ¿Entiendes ahora? Pero quisiera continuar contigo analizando algunas preguntas más. Hay otra pregunta que quisiera ver contigo. Mira, ¿es necesario el bautismo para salvarse? ¿Será necesario? Hemos estado hablando de la forma, de la manera, pero hay una gran pregunta. Para yo salvarme, ¿necesito bautizarme? Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia es explícita, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. El mismo Jesús está diciendo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Número 1, para ser bautizado tienes que creer. Para tú creer tiene que tener razonamiento del bien y del mal. Un niño no puede tenerlo. Pero solo con creer no está completo el proceso de la salvación. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado. Es como si tú dividieras la decisión para la salvación del ser humano en dos pasos sistemáticos de la salvación. Es como si tú dividieras. Tú dices paso 1, paso 2. Es como una receta. Primero haces una cosa, después haces otra cosa. Pero si haces la 1 y no tienes el 2, estás incompleto. Si tú haces el pastel, si tú haces el bizcocho, preparas la masa, la coloca cada ingrediente, lo pones en el molde y lo colocas sobre la mesa. No es pastel, no está completo. Necesitas dar el paso número 2. ¿Y cuál es el paso número 2? Colocar el pastel en el horno. Y cuando tú vigilas el pastel y sacas el pastel del horno, ya tienes un pastel completo. Tú no te puedes quedar en la receta, porque si te quedas en la receta no tienes el pastel completo. Así es el proceso de la salvación. Dice que hay un paso número 1 y paso número 2. Dice la Biblia, el que creyere. Paso número 1 es creer. Cuando tú crees, tú dices, yo creo, yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Acepto que Él me salvó, acepto que Él perdona mis pecados. Yo acepto que Él tiene un resto, quiero formar parte de ese resto. Ahora viene el paso número 2, el bautismo. Y entonces tú vienes como Jesús vino de Galilea. Ahora tú vienes y dices, yo quiero ser bautizado. Yo quiero entregarme a Jesús, sellar mi vida con Él. Y bajas a las aguas y subes de las aguas. El bautismo es el paso número 2, el que sella ese compromiso con Dios. Es como una relación de pareja. Primero eres novio, paso número 1. Pero si tú te quedas toda la vida siendo novio, no hay un compromiso. No hay un compromiso. Te quedas toda la vida siendo novio, pero nunca te casas. No hay un compromiso con la otra persona. No llegaste al fin, no llegaste a culminar la relación. Pero cuando tú pasas un tiempo de novio, luego que te conoces con la otra persona, entonces viene y te casas con la otra persona. Ya hay un compromiso, ya hay una relación formal. Paso número 1, paso número 2. Cuando tú te conoces con Jesús, cuando tú te relacionas con Jesús, cuando tú crees en Él, paso número 2, compromiso, matrimonio, bautismo. Tú vienes a las aguas, bajas y subes. Hay una pregunta más que quisiera ver contigo. ¿Qué 2 bendiciones se recibe con el bautismo? Ya miramos la manera, ya miramos que es necesario bautizarse para la salvación, te conoces con Jesús, te comprometes con Él. Pero 2 bendiciones cuando una persona se bautiza. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas, dos bendiciones. Número uno, para perdón de los pecados. Y número dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, cuando una persona se conoce con Jesús, cree y da el paso del bautismo, en el momento cuando tú subes del agua, tú recibes, número uno, el perdón de tus pecados, de tu vida pasada. Tu vida es lavada con el símbolo del agua. El agua es un símbolo de que Dios te lava, que tú naces a una nueva vida. Y entonces cuando tú naces a una nueva vida, viene el regalo número dos, el don del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada y sube del agua, recibe el don del Espíritu Santo para guiarlo, para actuar como esa nube cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recibió una bendición maravillosa. Una nube que lo cubría del sol en la noche y una columna de fuego que iluminaba la noche y le ayudaba a caminar por el camino en el desierto. La nube le protegía y la columna de fuego le iluminaba. El Espíritu Santo, cuando tú te bautizas, actúa como una nube que te cubre, que te protege, y como una luz que te ilumina el camino, te ayuda a tomar decisiones, a caminar la vida, en el desierto de la vida. Cuando tú te bautizas, recibes esa bendición maravillosa. Número uno, el perdón de tus pecados. Número dos, el don del Espíritu Santo. ¿A qué institución se unen los que son bautizados? Cuando tú te bautizas, ¿a qué institución te unes? La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 41. Voy a leer el versículo 41, el versículo 42 y voy a leer el versículo 47. Mira qué dice la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira. Cuando una persona es bautizada, se añade a esa iglesia, a ese pueblo de Dios, a esa iglesia, a ese pueblo que Dios ha escogido, a ese pueblo que tiene características, como lo vimos en el estudio pasado. Cuando una persona se bautiza, se añade a esa iglesia, se añade a ese pueblo. Y tú vienes no solo porque quieres venir, tú vienes porque Dios te trae. Dice la Biblia que Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que Dios te dé la salvación? Tienes que ser bautizado y automáticamente te estarás añadiendo a la iglesia. Cuando una persona es bautizada es porque Dios lo está trayendo. Cuando tú vienes a la iglesia y eres bautizado, es porque Dios te ha traído, porque te ha escogido, te ha llamado, te ha buscado de una manera especial y quiere colocarte en ese pueblo, en ese resto que Él viene a buscar. ¿Tú quieres formar parte de ese resto? Yo sé que sí, yo sé que quieres ser salvo. Pero me gustaría mirar otras preguntitas más. ¿Qué transformación ocurre con el que acepta a Dios mediante el bautismo? ¿Qué transformación ocurre con aquel que acepta a Dios mediante el bautismo? Mira qué dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Mira cómo compara Pablo el bautismo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso. Dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedan atrás, pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando tú te bautizas, y quiero que tú me entiendas bien esto, mira, cuando tú te bautizas,
no solamente te estás uniendo al pueblo de Dios, no solamente Dios te está trayendo, sino que está cambiando tu vida, transformando tu pasado y haciéndote una persona nueva. El bautismo es como una tumba donde cuando tú bajas en las aguas, queda sepultada tu vida pasada. Y cuando tú subes de las aguas, entonces es como tú nacer a una nueva vida. El bautismo es un paso a una vida nueva en Cristo Jesús, de transformación. Y dice la Biblia que las cosas viejas pasan y ahora tú eres hecho nuevo, una nueva criatura de acuerdo a la voluntad de Dios. El bautismo es algo maravilloso que Dios ha creado para el ser humano. El bautismo es algo extraordinario. El bautismo es algo no solamente de forma y estilo, el bautismo es algo de bendición. El Espíritu te acompaña, tú recibes el don del Espíritu Santo, tú recibes el perdón de tus pecados, te une al pueblo de Dios para ser salvo. Pero comienzas una nueva vida con Cristo Jesús. Comienzas una nueva vida en compañía con Cristo, donde no importa tu pasado, donde no importa quién eres. Cuando tú te bautizas, esas cosas viejas cambian y te hace nuevo. ¿Tú quieres ser nuevo en Cristo Jesús? ¿Quieres borrar tu pasado? Mira, cuando tú te bautizas, te conviertes en una nueva persona donde las cosas viejas quedan atrás y ya no importa lo que tú fuiste en el pasado, los errores que cometiste, no importa las catástrofes que hiciste. Cuando tú te bautizas, recibes el perdón de tus pecados. Y quizás te estás pensando allí, pastor, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que yo puedo encontrar una nueva vida otra vez? Estoy cansado de ser como soy. Estoy cansado de vivir la vida como la vivo. Estoy cansado de hacer lo que hago. Mira, cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, cuando tú te bautizas y comienzas una vida de compromiso en Cristo Jesús, las cosas viejas tienen que cambiar. Tu vida pasada cambia. Y tú comienzas a vivir una nueva vida en compañía con Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Mira, cuando una persona es bautizada, cuando una persona es cambiada, comienza a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque comienza a tener un contacto directo con Dios. Comienza a vivir una vida diferente. Y lo que hacía antes lo cambia por otras costumbres. Si tú te levantabas temprano antes para salir a hacer cosas malas que destruían tu vida, ahora tú te vas a levantar temprano para hacer otras cosas que van a restaurar tu vida. La Biblia dice que hay un alimento espiritual diario para aquel que se entrega a Cristo Jesús. ¿Cuál es el alimento espiritual diario de aquella persona que es bautizada y que inicia una vida nueva con Cristo? Deuteronomios capítulo 17, versículo 19, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y la leerá y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. El alimento diario del cristiano, el alimento diario de aquel que se entrega a Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús, cuando tú contraes un compromiso con Jesús, tú comienzas a tener contacto con Él. ¿Contacto con Él cómo? Número uno, comienzas a estudiar la palabra. Hacer de la Biblia tu estudio diario. A estudiar la palabra de Dios, a leerla en todo tiempo, para que tu conocimiento de Dios crezca, para que tu relación con Dios crezca. Y entonces la Biblia se convierte en tu alimento diario. Ahora tú te levantas no a hacer cosas malas, ahora tú te levantas y lees la Biblia, la palabra de Dios. Comienzas a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios es como una lámpara. Salmo 119, versículo 104 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es como una lámpara que te ilumina, te muestra cada cosa que tú vas haciendo, cómo te conduces. Por eso tu vida va cambiando y es diferente.
Pero hay una cosa más que una persona que se entrega al Señor Jesús hace. ¿Cuál es esa cosa más? Mira, primera de Pedro, primera carta, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Que la manera de velar y esperar del cristiano es en oración. Cuando tú te entregas al Señor Jesús, ahora tú pasas a vivir una vida de comunicación con Él. Te comunicas con Él a través de la oración. Lees la Biblia. Entonces tu vida comienza a experimentar un cambio diferente. La gente lo nota, te dice que va cambiando. Yo recuerdo que estaba dando una campaña una vez y encontré a un señor que al final de la campaña al final de las reuniones bíblicas, se me acercó para hablarme. Balbuceaba, había perdido su voz, a duras penas le entendía. Me contaba su historia, toda su vida había tomado. Desde que era un adolescente estaba tomando, ya era un señor adulto mayor. Gran parte de su vida, más de la mitad de su vida tomando. El alcohol había destruido su familia. Sus hijos lo habían abandonado, se avergonzaban de él. Su esposa se había ido, se había quedado solo. Cuando lo conocí, él dormía en la calle, donde le tomara la noche. Pero él me contaba que hacía algunos meses de ese encuentro conmigo, él había tenido un accidente, donde le había pedido al Señor Jesús que le diera una oportunidad para cambiar su vida. Y me dice: pastor, tengo varios meses que ya no tomo. Quiero comenzar de nuevo. Hace mucho que yo conocía la iglesia. Cuando yo era un niño me traían a la iglesia. Yo sabía, conocía. Quiero cambiar mi vida. ¿Qué hago? Entrégate al Señor Jesús, le dije. No hay otra manera. Recuerdo aquella noche cuando ese señor entró al tanque del bautismo para renovar su vida con Dios. Aquel hombre fue llevado por las personas a que cambiaran su pelo, que quitaran su barba vieja, fea. Y aquella noche cuando entraba al tanque del bautismo, la gente lo miraba y decía: pero no es él el que toma en la esquina, no es él el que siempre se ve en la calle durmiendo, no es él el que la familia lo dejó, que lo abandonó. Unos decían: sí es él, otros decían: no es él, es otro, cambió, no se parece. Sí era él. Solamente que en ese momento estaba siendo transformado por Jesús. Aquel hombre entró al tanque del bautismo y fue bautizado. Cuando salió del agua, él abrió sus brazos, con lágrimas en sus ojos, no de dolor, de alegría, de emoción. Habló para aquella multitud diciendo: Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Aquel hombre que dormía en las calles pasó a ser un hombre diferente, de bien, que vivía en una casa, que la gente lo respetaba, que caminaba por la calle y la gente decía: Dios lo ha cambiado. Mira, yo no conozco tu pasado, no sé quién tú has sido. Pero si tú quieres cambiar tu vida, renovarte otra vez, entrégale tu vida al Señor Jesús y dile al Señor Jesús que te cambie. Entrégale tu vida al Señor Jesús por medio del bautismo. Yo voy a orar por ti, pero mientras yo oro, tú dile al Señor: Señor, toma mi vida. Toma mi vida, yo quiero dar un paso de compromiso contigo, y decídete por Jesús. Querido Padre, en este momento, Señor, al abrir tu palabra nos damos cuenta que tienes un propósito especial para nosotros. Aquella persona que quiere entregar su vida, ahí donde está, toma su corazón, y que pueda sellar su vida contigo mediante el bautismo lo más pronto que pueda hacerlo. Ir a una iglesia, llegar como tú llegaste a Don Juan y decir: quiero ser bautizado. Hazlo, Señor. Ilumínale y marca el camino para poder hacer esa decisión. En el nombre de Jesús. Amén.